detallando un poco sobre cómo trabaja o cómo va avanzando, por decirlo de alguna manera. Denme un segundo. Sobre cómo trabaja o cómo va a nosotros nos va dejando un poquito en claro la metodología de Scrum. Scrum trabaja con digámoslo, con varias partes, por decirlo de alguna manera, en donde nosotros tenemos que ir diferenciando elementos que va a tener Scrum con los cuales nosotros vamos a generar o con los cuales nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Por ejemplo, el cliente será la persona que nos está pidiendo una solución para un problema específico, ¿ya? Vamos definiendo las partes. El usuario es la persona que va a utilizar esta solución. El tiempo, el proyecto se atendrá a esa fecha de comienzo y una fecha de fin. Es decir, va a haber un tiempo, un lapso, y va a haber un jefe de proyecto que, ojo, es una figura, como dice ahí, una figura necesaria para la gestión de los recursos, así como para la planificación del proyecto. ¿Ya? Ahí es donde nosotros tenemos que definir partes y definir un poco estructura sobre cómo se va a llevar a cabo esto. Si eso es el gran pero de todo el asunto, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros lo que debemos hacer, sobre todo cuando estamos trabajando con Scrum, es ver bien las partes que vamos a las cuales nos vamos a tener, ¿ya? Debemos definir una estructura de organización que se va a usar. Es importante que en este punto la aplicación de la experiencia en proyectos anteriores. Aquí es lo que vamos, es decir, cuando se va a trabajar cuando se va a trabajar, es importante tener la lección aprendida de los proyectos anteriores y no cometer los mismos errores. A eso es a lo que apunta, ¿ya? Puesto que una buena comunicación entre los diferentes departamentos que la definen es vital en la gestión del proyecto, ¿ya? Cuando se define la organización, es decir, ¿cuál es la gracia de Scrum? Scrum lo que dice es, vamos a organizarnos de tal manera de que nosotros trabajemos juntos. Hay solamente un jefe de proyecto, ¿ya? El cual hace cabeza y hace rostro visible, pero no necesariamente es el que va a dirigir o va a coordinar todo, sino que hace de rostro visible, pero no reparte la pega. Aquí la cuestión es, al igual que en XP, el repartir el trabajo es un tema de cada uno, ¿ya? ¿Se entiende? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a definir el cómo se va a trabajar esto. Denme un segundito. Ya. Aquí es donde nosotros tenemos que entrar, insisto, aquí nosotros tenemos que entrar a verificar un par de cosas. Como les decía, no, como decía ahí, puesto que una buena comunicación es vital, ¿cierto? Al igual que en XP, la comunicación siempre va de ida y vuelta. Esta cuestión trabaja con, más adelante vamos a ir viéndolo, con, al igual que el otro funciona con la integración, este funciona con una cosa que se llama split. Dice, cuando se define una organización a usar, se tendrán especial cuidado en que puede cambiar a lo largo del tiempo, es necesario realizar revisiones periódicas. Aquí vamos con eso, que en ocasiones, por ejemplo, la organización o cómo va a estar implementada puede servir al comienzo, pero después cuando vaya avanzando puede cambiar en virtud de que el proyecto funcione de mejor manera. Ahí dice, se deben definir qué fases van a componer el proyecto, o sea, qué partes vamos a tener. ¿Se entiende? Aquí es donde nosotros tenemos que ver qué parte les vamos a colocar. La creación de los roles y las responsabilidades que implica cada uno de ellos. Es decir, quién va a hacer qué cosa dentro del proyecto. Las tareas que definen el proyecto deberían estar definidas
de forma correcta al mismo tiempo. ¿Ya? Dame un segundito. Deberían estar definidas. Todas las tareas se definen, el proyecto deberían estar definidas de forma correcta al mismo tiempo. Las tareas tienen que ser validadas por el personal responsable. O sea, cada uno va a ver, el que se va a hacer cargo, va a decir yo voy a hacer esta tarea y va a enmarcar todo eso en un cuadro diciendo yo voy a hacer desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá. Estas son mis responsabilidades. ¿Ya? Gestionar todos los elementos necesarios de una figura. Sería aquí donde aparece el jefe de proyecto y también una entidad dentro de la organización que sería la oficina de dirección de proyectos, que ellos son los tipos que nos van a decir si es que el proyecto va bien encaminado o no. ¿Se entiende? Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a ver cómo deberíamos empezar a obtener digamos, el proceso. Y ahí nosotros nos basamos en un modelo que se llama el PDCDA, que es el modelo tradicional de planificación. ¿Ya? Es lo primero que deberíamos pasar. Denme un segundo, a ver. Esto debería estar aquí. Eso. ¿Ya? Como dice, el modelo PDCA fue desarrollado por Walter Sherman, Shewhart, disculpen, el laboratorio de Bell en el 1930, ojo, para que vean que esto no, pero fue popularizado por E. Edward Deming y suele uno referirse a este como el modelo de círculo de Deming o también el espiral de mejora continua, en donde uno empieza en alguna parte. Generalmente empieza en la planificación. Planificación hace, verifica y actúa. Planifica. Esto va a dar vuelta siempre en ese orden. No importa dónde usted comience. Uno empieza con el diseño y revisión de los procesos empresariales y su perfeccionamiento. Después propone una práctica al plan para medir el rendimiento. Después evalúa esas medidas tomadas e informa los resultados y las acciones a tomar, y después decide qué cambios son necesarios para mejorar, y después vuelve aplicando esos cambios, vuelve a hacer el diseño y todo esto vuelve a ser evolutivo. Esto es un modelo bastante simple de entender y bastante práctico de aplicar. Cuando nosotros lo aplicamos, sobre todo cuando estamos hablando de metodología, ojo, no solo para Scrum, cuando estamos hablando de metodología, estamos hablando de que este elemento debería ser aplicado, insisto, debería ser aplicado en cualquiera de estos elementos. ¿Ya? Y aquí es donde nosotros entramos también al concepto de qué es lo que es una metodología propiamente tal. ¿Ya? Y el concepto de la metodología, ahí está, dice, como aquella disciplina que indica qué método y técnica hay que usar en cada fase del ciclo de vida del desarrollo de un proyecto. ¿Y qué elementos tiene la metodología? En general tiene fases, tiene documentos, tiene técnicas, tiene métodos y tiene control y evaluación. Esas 5 partes siempre las va a tener una metodología. Recuerdo que nosotros las mencionamos ayer, pero acá está un poco más claro con respecto a cómo debería mostrarse y qué cosa debería tener. ¿Ya? Y donde dejé, nosotros ya vimos, insisto, nosotros ayer, recuerdo claramente que nosotros vimos dentro de la metodología, vimos el ciclo de vida clásico, que era lo más, o cascada, recuerdo. Después saltamos a ver XP para que vieran la estructura
definida propiamente tal de cómo debería ser. Y ahora estoy buscando el monito, tengo que ser bien honesto, estoy buscando el monito donde está la metodología Scrum, que insisto, no es tan compleja de entender, pero sí tiene que tener, hay una cantidad de partes en las cuales uno tiene que ser bastante claro, y por eso ando buscando el monito en particular de cómo debería estar escrito. Ya está, para que les quede más claro. Un poquito, insisto, esto es un poco de historia, no es más que eso. Un poquito de historia sobre cómo nace Scrum. Ya se me perdió el mouse. Idea mía, ustedes se perdieron, chicos. No, ahí está. No sé, que se me había ido negro. ¿Dónde voy? Ahí está. Insisto, un poquito de historia con respecto a lo que es Scrum, porque este autor nace, ojo, en el 96 aproximadamente. Con, no miento, en el año 86, mil disculpas. Nace esta cuestión. Pero esto, insisto, esto vamos de casi de anécdota, en donde en el año 86 Take Ushi y el tipo Nonaka publicaban un artículo que se llama The New Product Developing Game, ya el nuevo juego, el nuevo producto para el juego de desarrollo, algo así, la cual daría a conocer una forma de gestionar proyectos dentro de la agilidad, flexibilidad y la incertidumbre, que son los elementos principales. Se fijaron en empresas tecnológicas que estaban en el mismo entorno. Fíjense que esta cuestión, estamos hablando del 86, supuestamente cuando hablamos de PGP, recién el año 90 fue publicada. Pero ojo, ¿cuál es la gracia? Ellos publicaron solamente un artículo, no fue más que eso. ¿Ya? ¿Y a quiénes observaron para trabajar con esto? Observaron empresas como Honda, HP, Canon, empresas del área, Epson, estaban todos metidas en esa línea. ¿Ya? Se dieron cuenta que el producto no seguía una fase en la que habían equipos especializados cada vez en ella, ¿ya? Sino que se partía de un requisito muy general y el producto lo realizaba un equipo multidisciplinar que trabajaba desde el comienzo del desarrollo. Y ahí estos tipos se dieron cuenta de qué es lo que estaban viendo. Y se comparó en esta forma de trabajo en equipo, en un equipo con la colaboración que hacen los jugadores de rugby. Por eso se llama Scrum. No sé si han visto lo que es Scrum en el rugby cuando todos se agarran de los brazos unos con otros y empiezan a empujar. A eso se le llama Scrum, ¿ya? Por eso se le llama así. Scrum aparece como una práctica destinada a los productos tecnológicos, pero recién en el año 1993, cuando Jeff Sutherland aplica el modelo de desarrollo de software en Ace Corporation. Y en 1996 Jade Sutherland y Ken Schauer presentaban la práctica que se usaba como un proceso formal para el desarrollo de software, que pasaría a incluirse en la lista de la Asociación Ágil, ¿ya? O la Agile Alliance, ¿ya? Ahí recién es donde aparece la metodología como tal. Fíjense, y tiene bastantes, no sé si pasos, pero tiene bastantes cosas entre medio, ¿ya? En donde, por ejemplo, la incertidumbre, ¿ya?
sobre las variables de la planeación del objetivo, habla sobre la autoorganización, cómo se regulan solos, ¿cierto? Se fijan igual como lo estaba haciendo XP, habla también de el control moderado y la transición del conocimiento, en donde se enseñan lo uno a lo otro, un poco lo que hacía XP con la programación en pareja, ¿ya? ¿Se entiende? A eso apunta literalmente, insisto, a eso apunta literalmente esta parte. Insisto, esta cuestión, Scrum empieza a trabajar o empieza a formular, digámoslo, eh, a trabajarlo directamente por, ¿cómo decirlo? Porque no son elementos, son iteraciones. Scrum básicamente tiene 5 fases, vamos a definirla una por una, es decir, vamos a definirla, insisto, las 5 fases. Déjenme dejar un poquito mejor ordenado esto. Ya. Ahí está. Ahí está. Sí, ahí están. Entonces, yo lo aquí. Esto va a ser un poquito largo, pero va a quedar bastante claro que hay que dar una sola diapositiva. Ahí está. Entonces, para definir esto, nosotros lo que primero que tenemos que definir, creo que queda un poco bajo, un poquito para arriba, un poquito para arriba, ahí, eso, ahí sí. Dice, Scrum es una metodología de desarrollo ágil que tiene como base la idea de la creación de ciclos breves para el desarrollo, que comúnmente se llaman iteraciones y en Scrum se llaman sprint, disculpen. Sprint, cada sprint, y para que lo vayamos contextualizando, cada sprint está basado en un ciclo de tiempo, el cual tiene dentro de ese ciclo de tiempo varias formas de trabajar y varios complementos uno dentro del otro. Ojo, los cuales son bastante, no digamos fuertes, pero son bastante ordenaditos, ¿ya? Dice, para entender el ciclo de desarrollo, Scrum necesita conocer 5 fases que definen el ciclo de desarrollo ágil. Primero, concepto. Se define de forma general la característica del producto y se asigna el equipo que se va a encargar del desarrollo. La especulación es la fase en la que se hacen disposiciones como la información obtenida, el establecer los límites que marcarán el desarrollo del producto, o sea, hasta dónde vamos a llegar, qué cosas vamos a hacer. Si se fijan, no cambia mucho de lo que teníamos con XP, lo define de otra manera, tales como costo y agenda. Se asume el producto a partir de la idea principal y se comprueban las partes realizadas y su impacto en el entorno, o sea, cómo va cambiando. Sigue siendo lo mismo. Esta fase se repite en cada iteración y consiste en rasgos generales, desarrollar y revisar los requisitos generales. No es muy distinto a lo que se hace en XP. Mantener la lista de funcionalidades que se esperen, o sea, nuestra carta guía. En el otro le tenemos puesto como se me olvidó el nombre bueno, pero era básicamente la lista de actividades priorizadas, la cual se discutía, ¿cierto? No me acuerdo el nombre. Después del plan de entrega se establecen las fechas de versiones, hitos e iteraciones, iteraciones, la mirada del esfuerzo realizado por el proyecto. La exploración, se incrementa el producto en el que se añade las funcionalidades de la fase de especulación, o sea, donde nosotros vamos viendo cómo va. Revisión, el equipo revisa que todo esté bien construido y se contrasta el objetivo deseado para ver si es que lo que se logró es lo que era o lo que se estaba pidiendo, a eso se refiere. Y cierre, se realiza en la fecha acordada una revisión del producto deseado
al tratarse de una versión, el cierre no indica que ha finalizado el proyecto, sino que finalizó una parte, ¿sí? Y se seguirán haciendo cambios, los cambios denominados mantenimiento, ¿ya? En donde van a seguir creciendo o incrementando básicamente este producto. Si se fijan, estas 5 fases no tienen mucha, insisto, no tiene mucha diferencia con lo que hacía con lo que hacía ¿cómo se llama esto? Con lo que se hacía en XP. Ya, en donde, ojo, esta cuestión funciona con, al igual que XP, funciona con un, insisto, funciona con un sistema de reuniones. No, insisto, son cosas que no cambian mucho. ¿Ya? Son cosas, insisto, son cosas que no cambian mucho cuando estamos hablando de las reuniones. Vamos funciona, insisto, funciona con un sistema de reuniones el cual trabaja, si no igual exactamente, si no igual, muy similarmente a lo que se hace, insisto, en XP. Entonces, con la diferencia que hay algunas cosas que cambian, ¿ya? Hay algunas cosas que a nosotros ya nos empiezan a cambiar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tenemos una cuestión que se llama el backlog. El backlog, ya dice, es un documento en el cual se reflejan los requisitos del sistema por prioridades. Voy a abrir el otro documento porque no me acuerdo bien del término. Este es XP, programación externa. Insisto, lo voy a abrir para puro acordarme del nombre de esa cuestión, porque esta vez yo lo tenía definido. Esto es el Plain Relays, seguro que era ese, el Plain Relays, ya, acá se llama backlog, y el backlog, tal como el Plain Relays, hacen la misma pega. La diferencia que tiene uno del otro es que el Plain Relays no jamás se dice que es priorizado, acá es priorizado, le dan una prioridad, qué es más urgente y qué es menos urgente, cuál es más importante y cuál es menos importante, cuál es más estructural, porque ojo, en ocasiones puede que no sea necesario, no sea prioritario desde el punto de vista funcional, pero sí es estructural. Al momento de voy a implementar un software, necesito que esta cosa esté hecha para poder implementar el otro. Es como hacer la casa, puede que yo no necesite el piso para poner el techo, pero sí lo necesito que esté para poder parar las murallas, y sobre esas murallas voy a poner el techo. Después puedo hacer el afinado, colocarle cerámica y todo lo que uno quiera, pero necesito tener el cimiento, o si no, no me funciona. A eso es lo que va con la priorización. Dice, en esta fase se definirá también la planificación del sprint 0, o sea, que es lo primero que se va a hacer, ¿ya? En la que se decidirá cuáles van a ser los objetivos y el trabajo que hay que realizar para esta iteración, o sea, la primera. Se obtienen además en esta reunión un sprint backlog. ¿A qué se refiere con un sprint backlog? Hay un backlog general, que es donde están todas las cosas que se necesitan y todas las funcionalidades priorizadas que se quieren implementar. En el sprint backlog es básicamente el listado de cosas que se van a hacer en ese sprint, o sea, en esa iteración, ¿ya? Yo en un sprint, estas son las tareas que voy a asignar y se echan a andar, y vamos a echar a andar. ¿Y quién las va a hacer? ¿Qué es la lista de tareas y qué es el objetivo más importante del sprint? Cumplir esas tareas. Sigue teniendo la misma funcionalidad que tiene el otro, en donde sigue trabajando con historias de usuario y sigue trabajando orientado al cumplimiento, ¿cómo se llama? Al cumplimiento de las pruebas, y no a obtener el mejor resultado, sino que el cumplimiento, que cumplan las pruebas. Ya, después viene el seguimiento del sprint dentro de la siguiente parte, ya. Entonces hace una reunión diaria en la que hay que hacer 3 preguntas. Ojo, el sprint, insisto, al igual que la iteración, también tiene un periodo de tiempo, generalmente son 2 semanas, ojo, no es mucho más. Generalmente en una media son de 2 semanas, los sprints más cortos son de 1, los más largos son de 3, ¿ya? Pero esta cuestión, insisto, esta es una reunión formal, pero hay una reunión diaria en donde todos los días, al comienzo del día, al igual que en XP, pero esto es un poquito más intensivo, en donde, fíjense,
está clarito, dice que hay que responder 3 preguntas. ¿Qué trabajo se realizó desde la reunión anterior? O sea, del día, como una reunión diaria, desde el día de ayer. ¿Qué trabajo se hará hasta la próxima reunión? Es decir, tengo la pega hecha desde ayer hasta el día, qué voy a hacer de aquí a mañana y después inconvenientes que hayan surgido y que hay que solucionar para poder continuar. Cualquier problema que se esté suscitando en esta parte tiene que quedar definido. ¿Se entiende? Esa es la gran, por decirlo, la gran gracia que tiene eso al momento de decirlo. Aquí está definido claramente qué es lo que se va a hablar. ¿Ya? Y después la revisión del sprint. Cuando se finaliza el sprint, se realiza una revisión del incremento, es decir, qué fue lo que se produjo, qué se ha generado, ¿cierto? Se presentan los resultados finales y una demo o una versión, cuestión de que ayuda a la mejora del feedback con el cliente. O sea, el cliente va a ver resultados. Ahí es donde viene la parte más simpática del asunto. ¿Ya? Insisto, aquí es donde viene viene la parte más simpática del asunto. ¿Por qué? Porque nosotros le presentamos al cliente, por decirlo de alguna manera, insisto, decirlo de alguna manera, esto es lo que tenemos, revíselo. Si se fijan, y es para obtener el feedback. ¿En qué sentido feedback? Se le presenta el prototipo andando. Si el cliente lo aprueba y está todo ok, pasa a producción. O sea, básicamente viene a ser una validación y pasar a producción. No es más que eso. ¿Ya? Si se fijan, insisto, comparado con lo que es XP, yo no veo mucha diferencia. Control Z, no encuentro. Aquí va a haber una parte que puede, no creo que a nadie le moleste, incluso le voy a colocar un poquito de ¿dónde te lo pusiste de texto? Ahí está. Ya. Aquí es donde nosotros empezamos a ver los roles, y los roles están separados aquí en XP ¿cómo se llama? De una manera muy lúdica, pero insisto, a nadie le gusta el sobrenombre. Están los cerdos y están las gallinas. ¿Ya? Y aquí empiezan a aparecer, insisto, empiezan a aparecer personajes particularmente, y empiezan a aparecer, insisto, nombres que a lo mejor son muy similares, opuestos, los cuales son similares que tienen distintos nombres. Dentro de los cerdos, dice que son las personas que están comprometidas con el proyecto en el proceso de Scrum. Dígase, y ahí hablamos del Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo. ¿Qué es lo que es el Product Owner? Es la persona que toma la decisión y que es la que realmente conoce el negocio del cliente y su visión de producto. Generalmente él es el jefe de proyecto, el Product Owner. Él es el que habla con el cliente, él es el que negocia con el cliente tiempo, fecha, plazo y formas de entregar su trabajo, ¿sí? Se encarga de escribir la idea del cliente, la ordena, las prioriza y las coloca en el Product Backlog. Cuestión de que estén más o menos ordenaditas. Insisto, él es a modo de jefe de proyecto, pero acá como es, insisto, una versión ágil, recuerden que acá no hay un jefe de los que manda, sino que un jefe básicamente de los que coordina. Esa es su pega. El Scrum Master, este personaje es bastante simpático, porque el Scrum Master es el encargado de comprobar el modelo y la metodología, dígase, que la metodología Scrum funcione. ¿Se entiende? Es un facilitador. Si algo dentro de la metodología ustedes no lo entienden, el Scrum Master es el que tiene que decirles cómo hacerlo. ¿Ya?
¿Por qué? Porque es la aplicación de una metodología. Él les va a decir, señores, ustedes están haciendo la pega de esta y de esta manera, así que lo que necesitan es trabajar de esta forma, porque Scrum pide que trabajen de esta forma. ¿Se entiende? Para esa línea va cuando estamos hablando del Scrum Master. Ojo, el Scrum Master no es un jefe de proyecto y tampoco es un jefe que en donde le va a decir no programa así. No se va a meter con la programación. Él se mete directamente con su forma de trabajar dentro de la metodología. ¿Ya? Si se fijan, estoy seguro que no me acuerdo de memoria de XP, ese es el tema. Creo que sí, aquí está. En XP hasta los roles están más abajo. En XP existe un personaje que hace lo mismo, pero tiene otro nombre. El coach. ¿Ya? Fíjense, es el coach. Acá se llama Scrum Master. Por eso les dije, cuando estábamos hablando de XP es muy parecido. Es decir, Scrum, y de aquí para adelante casi todas las metodologías varían mucho, o se cuelgan mucho de lo que es XP y van variando. ¿Ya? El equipo de desarrollo, básicamente los integrantes del equipo, entre 5 y 9 personas. Generalmente, ojo, generalmente entre 5 y 9 personas. Generalmente no se trata de que sean más. Si el proyecto es más grande, se necesita que avance más rápido, lo que se hace es se crean más equipos. ¿Se entiende? En donde van a haber, cada equipo va a tener un Product Owner, un Scrum Master y va a haber un equipo de desarrollo. En donde el total de las personas que van a trabajar no deberían ser más de 10. ¿Por qué? Porque si no es ingobernable. Es netamente por eso. ¿Ya? Y dentro de la gallina, dice, aunque no son parte del proceso de Scrum, es necesario que parte de la retroalimentación de salida del proceso y así puedo revisar ¿cómo se llama? Revisar y planear cada sprint. Para eso necesitamos el usuario, que es el destinatario final del producto, el stakeholder, que es la persona a la que el proyecto le producirá un beneficio, participa durante la revisión del sprint, y aquí es donde diferencia, porque en este otro habla solamente del cliente. Yo le hablé del stakeholder porque básicamente se refieren a él con ese nombre, pero acá diferencia el usuario del stakeholder, en donde el stakeholder acá lo considera una persona que en ocasiones pasa a ser el que mandó a hacer el software, y el usuario pasa a ser la persona que va a ocuparlo, siéndolo con dos posiciones distintas, habiendo un tercer personaje que es el manager, quien toma la decisión final participando en la elección del objeto y de los requisitos, en donde ese manager o administrador es, ojo, si viene de parte de la empresa o el que esté trabajando, porque es el que entiende, él está de parte y velando por ¿cómo se llama? Porque se cumplan los no datos, sino que porque se cumplan los intereses, se te satisfagan y le cuiden los intereses al cliente, que en este caso debería ser, si no el stakeholder, el jefe del stakeholder. ¿Se entiende? Esa es la gracia de este elemento. Ya, ahí tenemos qué personajes van a tener. Si se fijan, insisto, no se van a dar cuenta. Denme un segundo, chicos. Pensé que se me había detenido la grabación. Ya, está bien. Ya, si se fijan, ahí está usted. No es que empieza a cambiar, pero ya no empieza a generar elementos distintivos. O sea, lo primero que hay que hacer, o que lo primero que se tiene, que en el sprint 0, todas las actividades de captar, todo trabaja por sprint. ¿Ya? Aquí todo trabaja directamente por sprint. Nosotros lo que es lo que tenemos que ver ahora, qué elementos tiene, o qué elementos conforman, por decirlo de alguna manera,
Scrum. ¿Ya? Se me pierde el mouse. Ahí está. Elementos que conforman el Scrum. Estamos hablando del Product Log y el Product Backlog, el Sprint Backlog y el incremento, ¿cierto? En el Product Backlog se prioriza la funcionalidad, ahí están, fíjense. Las tenemos una por una. El Sprint Backlog, ese es el Product Backlog, esa pila grande. El Sprint Backlog es la, digamos, fecha pequeña. Fíjense que tenemos el sprint y ahí dice entre 2 y 4 semanas. Y arriba dice que hay pequeños sprint chiquititos de 24 horas, o sea, las reuniones diarias. Porque aquí habla de las reuniones diarias de 15 minutos respondiendo a esas 3 preguntas. Solamente para responder a esas 3 preguntas. Recuerden, las 3 preguntas son simples. ¿Qué es lo que hice ayer? ¿O qué es lo que hice de ayer a hoy? Está dentro de lo que yo iba a hacer entre ayer y hoy. Ya cumplí. ¿Qué es lo que voy a hacer entre hoy y mañana? ¿Ya? Y aquí es donde, insisto, qué es lo que voy a hacer entre hoy y mañana y qué es lo que me falta o qué cosas tengo puntualmente que trabajar o qué cosas puntualmente tengo que resolver para que este botón funcione de la mejor manera. ¿Ya? Vamos a ver ahora, un segundito, lo que son las historias de usuario. ¿Ya? La historia de usuario, como ya lo, si bien, si mal no recuerdo, nosotros ya la habíamos visto. Son descripciones funcionales de lo que va a tener el software, no es más que eso. La historia de usuario será el resultado, insisto, de la colaboración entre el cliente y el equipo, es decir, ahí es donde ojo, no es que se les deje solo y le digan escribe lo que tú queráis, sino que se les va preguntando. ¿Ya? Se les va preguntando y se va redactando. Y como dice ahí, irán evolucionando durante toda la vida del proyecto, porque, insisto, tenemos una primera visión, pero a medida que nosotros vamos conversando con todos los demás personajes que se van a, no sé si inmiscuir, pero van a tener algo que ver con esto, insisto, nosotros vamos a tener que irnos dando cuenta de que eso va a tener que cambiar sí o sí en algún minuto. ¿Y cambiar en qué sentido? En el sentido de que va a ir cambiando, porque no es que la versión vaya cambiando, y ahí es donde uno tiene que tener cuidado. No es que la versión vaya cambiando, sino que lo que uno tiene que tener cuidado en que esto va a ir cambiando en virtud de que nosotros vayamos colocándole no cortapiso, sino que vayamos acotando lo que se pregunta. Porque de primera generalmente uno pregunta de manera muy general, pero ya a medida que va entendiendo cómo trabaja y cómo es la mecánica de todo esto, uno va profundizando y va especializando un poco la pregunta. Cosa de llegar a decirle, por ejemplo, qué cosas necesita, o en tal parte, a modo de ejemplo, en tal parte usted hace tal y tal cosa, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando usted pide un dato de aquí, de aquí, de allá, ¿cómo pide ese dato? Ahí uno entra a hacer una especificación puntual para ver en qué formato viene el dato, o saber, por ejemplo, cómo viene ese lado. En ocasiones hay personas que trabajan con un tipo de... Ambas personas tienen el mismo puesto, pero trabajan o atienden a clientes distintos y cada uno tiene una forma distinta de trabajarlo o tienen datos distintos. Y uno puede cometer errores con los cuales lamentarse un poco. Por ejemplo, les voy a dar un caso personal. Yo cuando estaba trabajando, a mí me pasó que le preguntamos a todo el mundo sobre cómo trabajaba cierto embarque en una empresa de transporte internacional donde trabajaba. ¿Ya? Así que nosotros le preguntamos. ¿Cómo no, nosotros
siempre traemos la mercadería, sale en el camión y se carga y se va directo a Chile o de Chile a para donde sea. No pasa por ningún transbordo. Sí, en ocasiones hay fletero. Ah, ya. Hay alguien que hace el flete chico dentro de la ciudad, juntan y después cargan. Sí. Ah, ya, perfecto. Ninguna otra opción. No, no, ninguna otra opción. Y resulta que en una ocasión, hablando con el jefe de la oficina de Brasil, me dijo, no, si es más difícil que eso. En ocasiones traemos la mercadería, tiene 4 o 5 transbordos. Ah, pero siguen siendo fleteros. Sí y no. Y ahí que me digo, ¿cómo sí y no? Es que si la vais a sacar mercadería en Brasil, podéis sacar mercadería del Amazonas. Y eso lo sacáis por canoa. Y yo que así como, ¿y cómo se contrata canoa? Sí, se contrata canoa. Ya. ¿Y cómo? Sí, se contrata a alguien que saque la canoa, viene ese autor, lo deja en un puerto y no, ese autor lo embarcan en el tren. Y en el tren llega a un puerto donde recién un fletero lo toma y nos lo viene a dejar a la oficina nuestra. O sea, ya me cambió el entuerto y me cambió lo que me había dicho otra persona que también conoce el tema, agregándome 4 pasos más. ¿Se entiende? Ahí es donde nosotros tenemos que ver y empezar a ver cómo estas cuestiones funcionan. Y ahí fíjense que ahí dice historia de usuario. Se componen de 3 fases denominadas las 3C: Card, Conversion y Confirmación. Una es la tarjeta, la que aparece escrita. 2, la conversación, en donde se desarrolla esto. Y 3, la confirmación, que dice un test funcional para fijar detalles que sean relevantes e indicar cuál va a ser el límite, para acotar un poco esta cuestión. ¿Se entiende? Y ahí es donde nosotros empezamos, insisto, a definir estas tarjetas. Ojo, y esta, ¿se acuerdan que ayer vimos un modelo para XP? Que era, ojo, insisto, no son estándar. Y aquí les voy a mostrar, tampoco es estándar. No es que la tarjeta sea así. Todos la trabajan de una manera distinta. ¿Ya? En donde nosotros la trabajamos, por ejemplo, como eso. Si se fijan, no es, insisto, no es nada de otro mundo. Es bastante, yo la veo bastante, incluso la veo bastante simple. ¿Cierto? Yo la veo bastante simple, donde tiene un número identificador, un título, la descripción, es decir, el detallado que es lo que tiene, una estimación, viene con la prioridad y de quién depende. Ojo, la dependencia sobre el IDE. Y al reverso, las pruebas de aceptación, que si se fijan, a ver cómo lo podemos decir, que si se fijan son los mismos que hace XP, en donde deja, en, digámoslo, en la parte trasera, cuáles son las pruebas, qué es la cosa mínima que va a tener. Ahí dice introducir número de socio incorrecto y comprobar que indique error. Por ejemplo, saber qué es lo que va a hacer. ¿Se va entendiendo, chicos? Y ojo, y con todas estas tarjetas nosotros tenemos el backlog y obviamente con esa cuestión vamos generando, insisto, el sprint backlog. O sea, el listado de tareas que se van a llevar a cabo. ¿Se entiende? Si se fijan, aquí la diferencia radica, por ejemplo, Scrum no fomenta la programación, por ejemplo, la programación en pareja, no la fomenta. ¿Por qué? No me preguntan, no tengo idea. Simplemente, cuando yo vi, cuando supe de todo esto, cuando empecé a estudiar un poco esto, me di cuenta de que no la ocupaban simplemente porque es un equipo de trabajo, ¿ya? Y el equipo de trabajo funciona bajo ciertas características. ¿Ya? Y aquí es donde nosotros lo que tenemos que hacer, ojo, cuando
hablo de que nosotros lo que tenemos que hacer es, suponiendo que en algún minuto, al momento de trabajar bajo estas condiciones, nosotros lo que tenemos que tener claro es que va a haber un equipo de trabajo. Cómo lo operan o cómo trabaja, y aquí es donde viene, insisto, la mecánica de todo este asunto, es que, ojo, el product owner, no el, sí, el product owner, coordina la reunión diaria y además coordina las reuniones eh, por sprint. A las reuniones por sprint generalmente no va el equipo de trabajo, solamente el product owner. Eh, puede ir parte del equipo si es que lo necesitan, o si necesitan, por ejemplo, interiorizarse de alguna tarea particular, o necesitan preguntar sobre alguna actividad particular, teniendo el nombre del usuario y generalmente comunicándose con el usuario, en donde el product owner es el que se preocupa de trabajar con él. Ay, se me olvidan todos los nombres. Trabajar con el stakeholder o con el manager, ¿ya? Y el equipo de desarrollo básicamente trabaja con los usuarios. ¿Para qué? Para ver tanto la definición de las historias de usuario y ver que las funcionalidades estén bien definidas y no sean ambiguas, y poder unificarlas si es que es necesario, ¿ya? A eso apunta el Sprint Backlog. Fíjense, días, los numeritos que ustedes pueden ver ahí son ojo, tenemos requisitos, tareas, quién lo está haciendo, el estado inicial en progreso completado, ¿ya? En donde nos dice cuántas horas vamos a llevar para cada una de ellas. ¿Se entiende? Y cuántas llevan. ¿Se entiende? Eso es digámoslo, y aquí es donde nosotros empezamos a medir cuál es el desempeño, porque usted nos va a decir unidades de medida de desempeño del equipo de trabajo, en donde tenemos las completadas, las en progreso y las no iniciadas. ¿Se entiende? Dando y definiendo cantidad de horas. Y este botón, generalmente, quien lleva a cabo esto es el product owner, que es el que se va a dar cuenta de cuánto de trabajo se está haciendo. Con esto estamos midiendo incluso la calidad del software. Ojo, ¿ya? Después vamos a meternos un poco en la calidad del software. Después nos vamos a ir metiendo un poco con esto. Como dice ahí, en esta lista de tareas elabora el equipo durante la planificación de un sprint. Se asignan las tareas a cada persona y el tiempo que deberá que queda para terminarlas. De esta manera el proyecto se descompone en unidades más pequeñas y se pueden determinar o ver en qué tarea no se está avanzando e intentar eliminar el problema. Aquí viene una parte importante, ojo, y una parte importante que sobre todo cuando uno la quiere abordar, cuesta. ¿Por qué? ¿Y por qué cuesta? Porque a nadie le explican cómo debería o cómo deberíamos abordar la problemática, ¿ya? Porque nosotros, ¿qué es lo que deberíamos gestionar, o qué cosas deberíamos al momento de trabajar con Scrum nosotros deberíamos abordar, sobre todo cuando estamos hablando de un sprint, cuál es la mecánica para que esta cuestión funcione, cuando nosotros remamos todos para el mismo lado. Yo insisto, esa cuestión no estaba muy clarificada al momento de trabajar. ¿Cómo se trabaja? Cuando se planifica el sprint, se planifica en virtud del tiempo. El product owner, insisto, pelea un poquito o discute y se ponen de acuerdo sobre cuáles van a ser los tiempos y cuál va a ser el sprint backlog que va a haber para las tareas pendientes. Se asignan las tareas, se ve quién lo va a hacer cada uno, y después van a haber reuniones diarias en donde se van a poner de acuerdo. ¿Cuál es la idea? Y aquí, insisto, aquí es donde este autor no lo explica muy bien. No se explica muy bien en casi ninguna parte. Esas reuniones diarias y la planificación semanal, estoy hablando, fíjense bien, estoy hablando semanal, esa planificación se estipula de tal manera de generalmente dejar la mitad del último día de la semana libre. ¿En qué sentido libre? Se planifica pensando en que va a haber un retraso siempre, y generalmente ese retraso se toma o se aborda el día viernes, ¿ya? En donde el día viernes
Es decir, si alguien tiene un problema el día lunes y se plantea el problema en la reunión de la mañana, insisto, una reunión de 10-15 minutos, no más, se plantea la reunión en la mañana, alguien se puede hacer un tiempo, lo ayuda y se lleva a cabo, no hay ningún problema. Si por mera casualidad esa tarea es crítica, se redestinan algunos recursos, cosa de que estamos hablando de recursos en el sentido de que una tarea, si bien le iba a hacer a alguien, a lo mejor lo va a hacer otra persona, y esa persona que queda desocupada va a ayudar para que saque la tarea lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque es vital. Si la tarea no es vital, puede quedar para el día viernes, en donde a esa persona le dice avanza con el resto de tus tareas, y el día viernes, cuando la mayoría ha terminado, se aborda la tarea de manera grupal, cosa de sacarla lo más rápido posible. ¿Se entiende? Son distintas formas de abordarla. ¿Cuál es la idea? Todos remamos para el mismo lado y al final de la semana todos tenemos la pega al día. Esa es ¿cómo se llama? La filosofía de Scrum. ¿Ya? Es muy certera, es muy bien desarrollada y sirve montones para estar al día. La gracia de Scrum es no quedarse atrás. No estoy hablando de que voy a tener siempre a alguien al lado, como lo hace XP, en el sentido de que estoy con un programador al lado. No, acá es, yo estoy haciendo mi pega, algo me pasó, pregunto, al otro día de la mañana lo planteo en reunión, se me asigna alguien para que me ayude, y esa colaboración va a ser puntual, ojo, esa colaboración va a ser puntual para sacar ese factor adelante y poder yo seguir después desarrollando toda mi actividad solo. Esa es la gracia de Scrum. Si yo no puedo, después de eso, al otro día se puede tomar la resolución con el Product Owner de dejarla para el día viernes. Y los que estén desocupados, que va a ser un equipo de trabajo más o menos grande, aplicar todo lo que se pueda hacer para desarrollarla. Si es vital desarrollarla luego, se pueden redestinar recursos, cuestión de focalizarse en esto y avanzar, y a lo mejor retrasar una tarea pendiente externa o de menor grado de importancia. Eso es lo vital. ¿Se entiende? Por eso son priorizadas. Y por eso nunca, es decir, si bien tomamos las más importantes primero, siempre se toman algunas menos importantes, cuestión de poder hacerla a un lado en el caso que quiera redestinar recursos, dígase hora hombre o personal. Solamente por eso. ¿Es para qué? Para poder abordar el problema de fondo de mejor manera y tener a qué echar mano. ¿Se va entendiendo, cierto, chicos? Ya. Entonces déjeme ver. Uy, perdí el hilo. Mil disculpas. Vamos a explicar un poco cómo debería ser la tax board de cómo se llama, de Scrum. Dígase tax board, la pizarra de tareas. A eso se refiere un poco con la tax board, ¿ya? Porque esto, ojo, a modo de planificación, no es nada de otro mundo, insisto, no es nada de otro mundo, pero la gracia que tiene es que yo lo encuentro un poquito más ordenado que XP. A mí personalmente me gusta más Scrum. ¿Ya? Habla de fila. ¿Ya? Dice que la fila 1, la tarea, tareas que no se han planificado pero que son necesarias de hacer por su urgencia, errores, cambio importante. Tenemos varias filas, ¿ya? Hay varias filas dentro de las cuales nosotros podemos generar, ojo, fila y columna. En la segunda fila
¿ya? En la segunda fila dice la mejora continua. Se ponen las tareas de retrospectiva anteriores que se quieren analizar en este sprint. O sea, a las cuales se le hicieron observaciones, a las cuales se necesita mejora, a las cuales, si bien cumplen con su pega, no es óptimo el trabajo, no es óptimo el desempeño. Para ese lado va. ¿Se entiende? Después viene columna de tareas no empezadas, ¿ya? Las en curso, las realizadas, ¿ya? Después vienen impedimentos y retrospectiva. Yo creo que las tareas no empezadas, las en curso y las que están realizadas o hechas, están de más explicarle un poquito. Es decir, unas están esperando que la echen a andar, otras están trabajándose y las otras ya están terminadas. Pero los impedimentos es la lista de obstáculos que impedirán continuar de forma adecuada. Y hay un listado de obstáculos, ¿ya? Además de eso, en retrospectiva sirve para anotar qué partes están bien durante la iteración y cuáles mal. Se refleja con un más o con un menos, ¿ya? Y nosotros verificamos qué actividades deberían estar haciéndose bien o no, ¿ya? Veamos. Un segundo. Ahí está. Fíjense. Incluso nos da hasta cuántos centímetros debería tener. Esto generalmente tendría que estar en una pizarra y esta cuestión idealmente debería ser escrito o hecho o realizado, como quieran hacerlo, con, eh, con plumones, incluso con POSIT, ¿ya? No es más que eso. Incluso, insisto, con composite también podría ser bastante simpático, por decirlo de alguna manera, como se debería ver. Otro ejemplo también, insisto, como no es estándar, también podría ser algo así. Pendiente en curso terminado, fíjense, composite, insisto, cosas en las que nadie está trabajando, cosas en las que alguien está trabajando, cosas en las que nadie va a seguir trabajando porque están terminadas. Y aquí viene el objetivo del sprint, voy a poner la lista, y si acabamos con toda la historia antes del fin del sprint, aquí hay más cosas con las cuales seguir trabajando. Insisto, se puede hacer de varias formas. ¿Cuál es la forma adecuada? Insisto, no es necesario que nosotros lo veamos de buena, insisto, de buena primera. No es para nosotros ¿cómo se llama esta metodología? Al igual que la otra, nos tiene estandarizada la documentación, así que para nosotros sigue siendo un poco, ¿cómo decirlo? Un poco no digamos que a la ligera, pues sigue siendo un poco más casi de capricho, ¿ya? Pero no es capricho, sino que es básicamente de qué forma el equipo de trabajo se pone de acuerdo. Tenemos claro qué es lo que se hace en las reuniones diarias, lo hablamos, ya tenemos claro qué es lo que se hace en las reuniones en las reuniones de sprint. Lo que no hicimos, sí, no definimos dentro de las reuniones de sprint cuánto es, eso no recuerdo haberse lo dicho. Al igual que en XP,
Spring por cada iteración en Scrum, ¿cómo se llama? Cada reunión no debería durar más de media jornada, o sea, 4 horas. Recuerden que el otro podía ser media mañana de pruebas, donde le diera el visto bueno a las actividades, y después media jornada de reunión de planificación de una iteración. Acá es básicamente lo mismo, ¿ya? En donde básicamente ¿cómo se llama? Una vez que se presenta el producto completado, el stakeholder lo revisa junto con el usuario y el manager, ¿ya? Y el product owner va a verificarlo con ellos, y en base a eso planifican el nuevo sprint, dependiendo, insisto, y poniéndose de acuerdo con los personajes adecuados. Trabaja de la misma manera. Aquí hay sí, esto está bueno. ¿Ya? Para que les quede un poquito más claro. Los miembros comentan la presentación, es decir, la presentación de las metas, cuando se van a ver dentro del sprint, cuál es el product backlog comprometido, ¿cierto? Y después, básicamente, los miembros critican los incrementos funcionales, los miembros identifican qué funcionalidades se van a añadir y cuáles no han sido entregadas, y en base a eso se actualiza el product backlog nuevamente para dejarlo de la mejor manera posible, y se genera un nuevo sprint backlog para ver qué actividades deberían trabajarse en ese sprint. Básicamente es eso. Algo más que se me está arrancando. Lo otro sería profundizar demasiado con respecto a lo que es Scrum. No, yo creo que con eso ya hemos visto, insisto, yo creo que con esto hemos visto de manera bastante rápida, pero comparándolo con XP, que lo vimos bastante más profundamente ayer, yo creo que está bastante claro, ¿cierto? Es bastante ya más profundo, por decirlo de alguna manera, el cómo opera y cómo trabaja esta cosa. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda, algo que no se entienda? Gracias, don José Luis, por contestar. Insisto, yo creo que con eso ya estamos es más o menos redondo qué es lo que se necesita y qué cosas tiene. Insisto, sin profundizar más, voy a detener un poco la grabación de esto, sin profundizar más, y para contextualizar, para terminar de redondear la idea, Scrum es una buena alternativa, insisto, una buena alternativa un poco más presionada que lo que es XP. Si sigue teniendo el mismo concepto de sprint, sigue teniendo el mismo concepto de flexibilidad, pero es un poco más, insisto, más presionada, en el sentido de que apela más a la competitividad y al desarrollo del equipo. Por ese lado va. Trabaja de manera, insisto, yo encuentro que trabaja de manera bastante más ordenada y hace que el equipo trabaje más rápido, privándonos insisto, haciendo la comparación con XP, privándonos de ¿cómo decirlo? No es del relajo, porque tampoco es relajo, privándonos un poco de algunas flexibilidades extra que tiene XP. Scrum nos permite avanzar o nos genera
un, una carga no negativa, sino una carga positiva de trabajo en donde nos permite desarrollarnos. Hay alguien que nos va a guiar, que va a ser el Scrum Master, hay un Product Owner, que es el que va a coordinar toda esta pega, aliviándonos a nosotros todo el trabajo de cómo se llama, de la coordinación, es el que nos va a decir todas las mañanas cómo vamos, cómo estás, qué problema tienes, por qué no avanzas, si no avanzas, pide ayuda, te solicito ayuda, hagamos esto otro, traigamos un personal externo, buscar soluciones, cosa de al final de una semana de trabajo, estar todos con el trabajo al día y nadie con ningún problema de que hay algo que no se está haciendo bien. ¿Se entiende? Esa es la idea de Scrum. Por eso se le llama Scrum, como en el rugby. Insisto, el Scrum es cuando todos se agarran del hombro, se juntan con los otros y todos empujan hacia el mismo lado. Esa es la idea de Scrum. Y nos permite, insisto, trabajar de muy buena manera, yéndonos al final del día y al final de la semana a la casa con la convicción de estar haciendo un buen trabajo. Básicamente es eso. ¿Ya? Insisto, estas son dos metodologías que yo creo que hemos visto, una más profunda que la otra, pero igual esta está bastante más, estas dos las hemos visto en bastante profundidad, cosas de que entiendan a qué se refiere una metodología, ¿ya? Y para qué sirve. Recuerden, es una secuencia de pasos ordenadita para tener un producto final. ¿Garantiza el éxito? Jamás. El llevarla a cabo nos da ventaja con respecto a alguien que no tenga metodología y nos va a permitir hacer un montón de cosas, pero no es más que eso. Señores, señorita,